días a todos, bienvenidos. Felicidades a todos los maestros. Doy gracias a Dios por sus vidas y que Dios está usándolos como ser luz en el lugar donde están enseñando ese maestro. Es bueno ver Pris aquí cantando después de que hace 2 meses que rompió su brazo y el día de su cumpleaños. Y pasó 3 días en el Hospital General antes de que lo operaran. Nos tocó muchas personas que quedamos con ella a conocer medicinas, vendas, sueros, jeringas, etcétera, que necesitaba para estar preparada para su cirugía. ¿Y a dónde podíamos ir? Bueno, convenientemente hay farmacias, laboratorios alrededor del hospital que están abiertos 24 horas. Llevamos su sangre a las 3 de la mañana a un lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué están abiertos todo ese tiempo? Todo el tiempo. Porque las personas que ingresan al hospital necesitan cuidado, medicinas, las 24 horas del día. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, es un buen negocio, ¿no? Para las farmacias y laboratorios. Es mucho más conveniente comprar las cosas ahí alrededor del hospital que tener que ir a buscar de un lugar a otro que esté abierto 24 horas. Aún puedes comprar cosas de aseo personal, jabón, champú, toallas, pasta de dientes, etc. Todo lo que necesites ahí lo encuentras. Esta forma de provisión alrededor de los lugares importantes no es única. Si vas a algún lugar donde se llevará a cabo un evento, encontrarás gente que facilita los artículos que pueden necesitar. Sea un evento de deportivo o una fila larga, ya puedes sacar tus copias, todas esas cosas para hacer un trámite. Cuando hay construcción y el tráfico es lento, ¿qué pasa? Las personas aprovechan, ya están con sus refrescos, con todo lo que necesitan, ¿no? Para ayudar. Y esta práctica tampoco es moderna, siempre se ha realizado con los elementos que se encuentran según la época y el lugar. Algo así veremos en nuestro estudio hoy. ¿Recuerdan el pasaje donde vemos a Jesús muy enojado? Cuando Jesús bocó las mesas de los cambistas y todo esto. Es cuando Jesús purificó el templo. La Biblia nos cuenta de 2 ocasiones en que Jesús hizo esto. La primera al inicio de su ministerio y la segunda al final de su ministerio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por los maestros. Que tú los bendigas, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo de enseñanza, Señor, lo que tú me has enseñado en esta semana de preparación. Y, Señor, pido que sea de bendición, Señor, y útil, Señor, para la congregación. Y pido, Señor, que todos nuestros corazones estén abiertos, que no estemos distraídos, parando, que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, primero vamos a ver la primera purificación del templo. Se encuentra en Juan capítulo 2. Notamos que Jesús hizo su primer milagro. ¿Qué fue? Cambiando el agua en vino en Caná, en una boda. Eso se cuenta en los primeros 11 versículos de Juan 2. Y versículo 11, de este principio de señales hizo Jesús, la primera, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fue al principio de su ministerio, el primer milagro. El versículo 2 nos dice que Jesús y su familia y los discípulos fueron a Capernaum.
por algunos días. Y versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, hizo el milagro en Caná. Fueron a Capernaum y después a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Y qué celebran durante la fiesta de la Pascua? El éxodo, ¿no? La salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, vamos a estudiar la primera purificación del templo. En Juan 2, 13 a 17. Empezamos con los primeros dos versículos, 13 y 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Entonces, la razón que esas personas estaban vendiendo los bueyes, ovejas y palomas fue para que las personas que venían de lejos a Jerusalén para la fiesta pudieran comprar los animales para los sacrificios que fueron requisitos durante los 7 días de fiesta de la Pascua. Así no tenía que llevarlos de su casa hasta ahí. Algunos vivían muy, muy lejos. Y fue conveniente para que los viajaban, mucho como las conveniencias de poder comprar las cosas para los pacientes en el hospital general. Jesús estaba observando a todos los vendedores y dice que encontró cambistas también. Los que venían de lejos viajaban con el dinero de su país. Pero en el templo nada más podrías usar monedas judías. Entonces los cambistas cambiaban el dinero extranjero por dinero judío. Versículo 15, Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas. Hasta ahí. Jesús hizo un azote, un látigo. Los comentaristas dicen que hizo una cuerda de entretejer algunos juncos. Tenemos una foto aquí. Entonces, algo así, ya entretejió y hizo como una cuerda. Seguimos leyendo. Y echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Imagínate la cena. Personas tratando de recoger su dinero, que está esparcido por todos lados, sus mesas volcadas. Dicen que el látigo mostraba su indignación, pero que no pegó a nadie o hubiera sido arrestado así. ¿Qué hubieras pensado si hubieras visto a Jesús acercándote con un tipo de cuerda en su mano? Creo que las personas tenían mucho miedo, ¿verdad? No menciona que sus discípulos ayudaron con esto. Entonces, Jesús hizo todo esto solo. Y me imagino, y tú también, como sus discípulos viendo esto de Jesús, siempre mostraba compasión, sanaba a la gente, alimentaba los hambrientos. Él estaba enojado en este momento. Algo fuera de lo que veían en él normalmente. Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de sus atributos. Hay algunos que nos sorprenden mucho, como el de su justicia. Cuando personas que en Dios amoroso no puede aplicar disciplina, pensamos esto. Pensamos que esos dos elementos no pueden estar juntos. ¿Cómo es que Dios es amoroso, pero también es justo en un juicio? Pero están completamente vinculados, porque la disciplina manifiesta el amor. Si no, preguntan los padres, ¿por qué deben disciplinar a sus hijos? Porque los aman, ¿no? Nos vamos a ver versículos 16, 17. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús tuvo un celo justo.
por la casa de su padre. No quería que se convirtiera en un lugar de un mercado. Estaba enojado, pero sabemos que Jesús nunca pecó. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga sol sobre vuestro enojo. Y no me acuerdo lo que pasó exactamente, pero un buen amigo cristiano una vez se enojó conmigo y me citó este versículo y que iba a seguir enojado hasta que pusiera el sol. Luego iba a dejar su enojo durante la noche y cuando despierta iba a estar enojado conmigo todo el día. Gracias a Dios estaba bromeando. Pero Jesús tenía su enojo bajo control y purificó el templo que estaba siendo usado como un mercado en lugar de ser centro de adoración a Dios. ¿Qué diría Jesús a ver este lugar hoy de oración? Claro que no hacemos ventas aquí ni somos una casa de cambio, pero si Jesús entrara, ¿qué observaría en este lugar? ¿Reverencia o indiferencia? Ahora, vamos pensando en esto mientras estudiamos la segunda purificación del templo. Esa historia se encuentra en 3 de los evangelios, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Escogí historia de Marcos, que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver versículos 15 a 17 de Marcos 11. Nada más son 3 versículos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, después de purificar el templo 3 años antes, en el principio de su ministerio, parece que no fue algo duradero, porque 3 años después, al final, ya tuvo que purificar de nuevo. Entonces empezamos en el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, vamos a ver un diagrama del templo para que puedan ver dónde estaba pasando todo esto. Entonces, pueden ver esos 2 patios de gentil. Aquí dice en rojo, patio de los gentiles. Ajá. Ahí es donde estaban vendiendo y teniendo todos los animales y todo como una granja. Pero estaba ahí en todo ese lugar. Entonces, tenían, nada más, no tiene que nada ver con esto, pero cosas que aprendí en la semana. Aquí es una barrera. Todo esto aquí, donde las personas suben para entrar en el templo, pero los gentiles no puedes. No pueden, porque Angélica me dijo algo. Sobre advertencia no hay engaño. Puedes morir. Entonces dijeron los gentiles, tú pasas aquí, entonces ya puedes morir. Porque ya está, es consagrado aquí. Entonces, aquí es patio de las mujeres. Ese es lo más por adentro que las mujeres pueden ir. Ajá. Entonces ya tienes patio de los gentiles, donde estaban vendiendo y cobrando y cambiando y todo. Y este patio de las mujeres. Pasas estas puertas y nada más los varones judíos pueden pasar ahí
donde tiene patio de los israelitas. Ahí, aquí son los sacerdotes, entonces no puede ver bien, pero es donde hacen los sacrificios. Entonces los hombres llevan sus animales ahí, los sacerdotes preparan todo para el sacrificio, hacen el sacrificio. Entonces así es el templo. Y nada más otro para que puedas ver qué tan grande es. Una maqueta. Próximo. ¿Sigue? Entonces más o menos puedes ver así qué tan grande es el templo con la gente alrededor. Entonces otra vez, todo eso aquí es donde estaban vendiendo con todo lo que estaban haciendo. Entonces estamos hablando otra vez de la fiesta de la Pascua. Los judíos de todos lados viajaban a Jerusalén para este festival. Tenían que hacer sus sacrificios y pagar sus impuestos en el templo. Entonces Kenneth Wust es un erudito evangélico que especializaba en estudiar idioma griego, y el Nuevo Testamento fue escrito. Escribió lo siguiente, es algo largo, pero nos ayuda a entender mejor la escena. Comenzó el trabajo del día, Jesús, expulsando a los traficantes, sin hacer distinción entre vendedores o compradores. El mercado estaba dentro del recinto del templo y ya había traído la atención de Jesús en la primera Pascua de su ministerio, que vimos en Juan 2. Era una institución reconocida bajo la protección de los principales sacerdotes y conocido en los escritos rabínicos. Las ventas se limitaban a los requisitos del templo, las víctimas para los sacrificios de vino, aceite y sal, etc., utilizados en el ritual. El dinero griego o romano que traían consigo los visitantes de la Pascua, de los países gentiles, se cambiaban a 2 dracmas, equivalente a 2 días de trabajo, para que el judío pudiera pagar su impuesto en el templo. Eso fue para mantenimiento del templo. De esta manera se obtuvo una gran ganancia. Ver sus mesas volcadas y su dinero tirado por todo el piso en la víspera de la Pascua era un duro golpe a su negocio en un momento en que el tráfico de dinero estaba en su apogeo. Entonces captaron lo que está pasando aquí. En esa época de la Pascua es cuando el templo tenía el mayor número de visitantes. Podemos compararlo como el 2 de diciembre aquí, todos van a la basílica. 12, ¿qué dije? 12 de diciembre. Personas que venían de lejos de Jerusalén para la fiesta de la Pascua compraban los animales y las cosas requeridas para hacer sus rituales de los sacrificios. Es muy conveniente comprar las cosas en el templo, ¿no? Hay estimaciones que hay unos 260,000 ovejas fueron sacrificadas durante la Pascua. Imagínate el negocio ahí. El problema era que todos los que estaban ahí vendiendo estaban subiendo sus precios y aprovechándose de la gente. ¿Dónde más iban a ir a comprar cosas? Pueden ir a la ciudad de Jerusalén buscando, preguntando y vamos a comprarlo ahí, ¿no? Si viajas en el tiempo de vacaciones, es temporada alta, ¿no? Los hoteles, aerolíneas, saben. ¿Y qué pasa? Suben el precio. Nosotros nunca hemos tomado vacaciones durante Semana Santa, pero entiendo que sí suben los precios ahí en ese tiempo. Uno de los misioneros de nosotros que vive en Puebla está en los estados ahorita. Y ellos pasaron por una ciudad en Alabama, Tuscaloosa, donde la Universidad de Alabama está.
tuvieron su graduación ese fin de semana que pasaron. Dijeron que normalmente un hotel de $1,000 era entre 4 y 6 mil pesos, nada más en este fin de semana. Entonces, los vendedores estaban haciendo lo mismo en el templo. Era temporada alta debido a la fiesta de la Pascua. Entonces los precios subieron un montón. Los cambistas cambiaban el dinero extranjero por las monedas judías, ¿verdad? Un tipo de cambio exagerado. Antes de COVID, cuando equipos venían de los estados, siempre estábamos buscando el mejor tipo de cambio en el aeropuerto. Vamos por todos lados viendo cuál es el mejor tipo de cambio. No en cualquier lugar convenía. Así los cambistas en el templo estaban dando un pésimo tipo de cambio por el dinero extranjero. Ahora, es muy interesante, versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Otra vez Kenneth Wust. En cuanto a nuestro Señor prohibiendo a cualquier llevar un utensilio por el templo, la explicación es la siguiente. Personas que portaban bienes o implementos utilizaban el templo como atajo para ir entre la ciudad y el monte de los olivos. Esto había sido prohibido por las autoridades judías en un momento, pero la orden no se cumplía. Ya vieron tan grande ese templo, ¿no? Entonces, para ir a tus compras, regresa y alrededor de todo ese templo, entonces, vamos en medio de esto. Entonces, regresando de mercado, recaudería, comprar cualquier cosa, pasaba ahí como un antajo para que puedan hacer más tiempo, menos fuerza de cargar sus cosas. Pero no tenían nada de reverencia para el templo de Dios. Entonces imaginen otra vez la cena aquí, la segunda vez. Jesús entró en el templo, vio todo el negocio que estaba pasando, personas pasando con su mercancía que compraban en la ciudad y no quería pasar a lo del templo. Y ya está viendo todo esto, se enojó y purgó la casa. Ahora versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya vimos esta última parte del versículo, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, con todas las ventas provechosas y cambiando dinero en alto tipo de cambio que ganaban mucho dinero. Es una acusación muy fuerte de parte de Jesús, pero no era una exageración. Era la realidad. Pensamos una vez más, si Jesús entrara físicamente en este lugar, ¿cuál sería su observación? ¿Lo veríamos con un azote de cuerdas listo para disciplinarnos? Pues Jesús realmente está entre nosotros. ¿Y qué observa de nosotros? ¿Y qué hay de nuestra vida, hermanos? Jesús dijo que mi casa será llamada casa de oración. 1 Corintios 6, 17, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ya no sois vuestros? El templo en el cual Jesús estaba ya no existe, fue destruido en el año de 60 después de Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nuestros cuerpos son casas de oración o cueva de ladrones. Permitimos que todo tipo de engaños pasen por ahí, uno que otro se establezca.
¿Estamos siendo fieles a nuestro Señor? ¿Tu corazón es exclusivo para Él o incluyente? Entonces ahora por el resto del tiempo vamos a enfocarnos en lo que dice la primera parte del versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya Jesús está a punto de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, juzgado en 6 juicios injustos, para morir en una cruz, y está enseñando a la gente como siempre lo hacía. ¿Y qué les enseñaba? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Hasta ahí. Primero dice, no está escrito. Sí, está escrito en Isaías 56:7. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso estaba escrito unos 700 años antes de la vida que Cristo estaba. Y 2 veces dice casa de oración. Los presentes conocían estas escrituras de Isaías. ¿Cuántas enseñanzas que están escritas en la Biblia conoces? Pongo una palomita mental a los siguientes. Mateo 22, 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palomita. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Estamos perdonando a nuestros hermanos y hermanas? ¿Siendo misericordiosos con todos? ¿Siendo benignos? Las casas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:22. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. ¿Cuántos de esos conocían? Todos, ¿no? Pero los obedecemos. Solamente si has puesto tu fe en Cristo, puedes obedecerlos. Conocemos mucho en las Escrituras de la Biblia, y los que están presentes en ese día de templo también, pero habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y había olvidado de la casa de Dios, sería llamado casa de oración. Ahora, una pregunta. ¿Qué buscan la gente cuando están buscando una iglesia? Puede ser la sana doctrina, ¿verdad? Puede ser las alabanzas, la música. Fuimos a una iglesia, tienen 4 tipos de música al mismo tiempo y después la sermón fue para todos los grupos. Pero tenían rock pesado, tenían country, tenían contemporánea. Entonces uno que hay con donas y todo, esperando para el servicio. Y ya llegan al mismo tiempo de toda la predicación para todos. Pero tal vez preguntamos otra vez como programas para mis niños o adolescentes que buscamos en una iglesia. O muchas cosas como sentirme nada más amado y aceptado en una iglesia. Intentemos todas esas cosas que son buenas y importantes. Pero ¿cuántos dirán, estoy buscando una iglesia que ora? ¿Saben de alguien que ha buscado una iglesia así? No es algo que escuchamos normalmente. Pero Jesús aquí enseñaba a la gente
No dijo que su casa se llamará casa de predicación. No dijo que su casa se llamará casa de las alabanzas, casa de programas especiales. Dijo casa de oración. Predicar la sana doctrina es de suma importancia. Pero Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. No hay ningún lugar en la Biblia donde dice que Jesús enseñó a sus discípulos a predicar, aunque ellos aprendieron esto de él. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y siempre poniendo el ejemplo, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar cuando les habló con el Padre Nuestro. Si Jesús enseñó a sus discípulos a orar y Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, ¿no creen que la importancia es muy grande aquí en la iglesia? En 1979, Jim Cymbala es un pastor en Brooklyn, en Nueva York. Predicaba sobre mi casa será llamada casa de oración. Y voy a compartir con ustedes algunos puntos de su sermón, mucho de lo que él dijo. Empieza por decir que Jesús estaba diciendo que el ambiente de la casa de su Padre debe ser de la oración. El ambiente de la casa de Dios debe ser su gente llegando a Él en oración y súplica. Pero los vendedores y cambistas ya habían cambiado el ambiente de oración por solo ganar mucho dinero. Entonces Jesús les dijo, fuera todos ustedes. Jim dice, la cosa que debe distinguir a las iglesias cristianas, reuniones cristianas y gente cristiana es un ambiente de oración. En el templo tuvieron un coro, pero mi casa se llamará casa de oración. ¿Leen la palabra? Sí, pero mi casa será llamada casa de oración. Imagínense un gentil que llegaba a orar a Dios y orar y solamente podía estar en el patio de los gentiles por no ser judío. Con tanto ruido de la gente comprando, vendiendo, cambiando monedas. No oportunidad de orar a Dios. Enfocarse en Él. Para Dios la oración es fundamental. Si no lo crees, veamos. Jim habla de cómo empezó la iglesia. Estudiamos eso con los varones. Empezó con una predicación. Vamos a ver Hechos 1. Jesús ascendió al cielo y dejó instrucciones para sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que llegaran el Espíritu Santo. Y los versículos 14 y 15 de Hechos 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Jesús les dijo, esperar. Entonces ya están esperando. Unánimes. ¿Con qué? En oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Y cuántos fueron? Los reunidos eran como 120 en número. Entonces tenemos 120 personas esperando la llegada del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, 10 días después que Jesús ascendió, estaban todos unánimes juntos. Los 120 mencionados en Hechos 1:14 todavía perseveraban ¿en qué? Oración y ruego. Y de repente llegó el Espíritu Santo y la iglesia empezó. Entonces eso fue algo con todos juntos,
los 120. Imagínate, 10 días perseveraban en la oración, ruego, y empezó la iglesia. En Hechos 4, Pedro y Juan estaban arrestados por predicar Jesús. Cuando 5,000 personas, varones, pusieron su fe en Jesús, las autoridades religiosas los metieron en la cárcel. Por la noche al día siguiente los amenazaron por no predicar más y los soltaron. Pedro y Juan regresaban a la iglesia y les dijeron todo lo que pasó en Hechos 4, 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No fue una reunión de alabanza, fue de oración. Puedes leer lo que oraron en versículos 25 a 30, en el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A pesar de las amenazas, siguieron predicando, después de orar, con valentía. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, verdad? En Hechos 9 leemos que su conversión en el camino a Damasco. Se quedó ciego por 3 días. Y Dios llamó a Ananías, uno de sus fieles discípulos, en la ciudad para ir y recobrar su vista de Pablo. Hechos 9:11 leemos: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Pablo estaba orando por 3 días. No comió, no bebió, pero oró en esos 3 días. Yo creo que por primera vez en su vida, Pablo estaba orando a Dios sinceramente y de su corazón. Perseguía a la iglesia con un celo que él pensaba que era para Dios, pero estaba equivocado. Pero ya está orando a Dios de su corazón. Más adelante, en Hechos 16, Pablo lleva a Timoteo con él y Silas en su ministerio. Pablo escribió 2 cartas a su hijo en la fe, Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Y vamos a leer lo que escribió en primera de Timoteo 2:1. Dice: exhorto ante todo. Sobre cualquier otra cosa, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. No dice exhorto ante todo a predicar la sana doctrina. No dice exhorto ante todo a tener un excelente programa de música. Dwayne Litvin, muy difícil de decir, dijo: Pablo empezó con lo que se consideró lo más importante, la oración. Lo que viene con demasiada frecuencia, con menos importancia en la iglesia, debe ser el primero. ¿No vemos esto, hermanos? 2, 3 personas que conectan tiempo de oración. Debe ser el primero, la más importante, ante todo. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Están empezando a ver el patrón aquí? Más adelante, en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres predican, canten a Dios, oren. Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santos, sin iras ni contienda. El orar del Espíritu Santo nos va a redarguir. Nos va a enseñar cómo debemos hacerlo, con una conciencia limpia, sin rencor en nuestro corazón, sin ira. ¿Están guardando rencor? ¿Estás conteniendo ira en tu corazón? Es necesario venir a Dios arrepentidos,
que arreglar las cosas para que nuestra oración no sea estorbada. Es lo que pide Jesús, que nuestra casa, nuestra vida sea una casa de oración y no una cueva de ladrones. Se refiere a una cosa que hacemos constantemente. Entonces la oración es una señal de la iglesia cristiana. Me encanta eso aquí. Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gotquestions.org dice, las oraciones de los santos deben entenderse como el papel del incienso en el templo, que debía ofrecer un dulce aroma a Dios y simbolizar la oración. Salmo 141:2 describe ese aspecto de la oración perfectamente. David escribió, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Jim Cymbala dice, qué tan valiosos deben ser las oraciones para Dios, y las guarda en copas de oro en el cielo. Y sigue, imagínate cuando tú y yo nos arrodillamos y estamos parados, sentados, oramos y abrimos nuestros corazones a Dios. En alguna manera las oraciones son guardadas, son preciosas a Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Y la frase completa de Marcos 11:17 dice así, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La palabra para todas las naciones nada más se encuentra en Marcos. La casa de oración fue no solo para los judíos, sino para todas las naciones, o sea, los gentiles. También los judíos rechazaron la luz de ser luz a los gentiles. Nada más un remanente de judíos son la luz de los gentiles ahorita, a los gentiles. Ya las cosas han cambiado, como vimos en Romanos. Los gentiles somos luz a los judíos. Entonces, que la casa de Dios sea un lugar de oración, tiene el propósito de reverenciar a Dios, de reconocer su grandeza y nuestra dependencia de Él. Pero también cumple otro propósito muy importante, que las naciones lo reconozcan como Dios verdadero. Si somos una iglesia que ora, estaremos anunciando al mundo la gloria de Dios, la obra de Cristo, el Evangelio. No sé si ya hablamos suficiente de la importancia que esta sea una iglesia que ora, pero ahora vemos algunos testimonios del poder de la oración. Billy Graham predicó, yo creo que predicó como 60 años. Un estimado 210 millones de personas en persona, en campañas evangelísticas en 185 países en el mundo. Y dice que 3.2 millones de personas han respondido a sus invitaciones para poner su fe en Jesucristo. Una vez Billy Graham dijo, muchas veces me piden poner en orden los pasos más importantes para organizar una campaña evangelística, y mi respuesta es siempre la misma. Oración, oración, oración. El presidente del Ministerio de las Campañas Evangelísticas de Billy Graham, Victor Ham, dijo, la oración es la base de todo. Si no hay oración, nada funciona. Iglesia Bíblica Buen Pastor, si no hay oración de todos los miembros, ¿cómo van a funcionar las cosas aquí?
Cada miembro de nuestra iglesia necesita estar orando por todas las actividades, los asuntos de la iglesia. Debemos estar orando por los miembros, las necesidades. En mi iglesia en Tennessee tienen 4 grupos de varones que alternan cada domingo del mes y oran por el servicio. Cuando hay un quinto domingo, todos llegan y oran. Los hombres que oran llegan temprano, oran recorriendo cada asiento en el santuario. Después, oran por cada pastor individualmente. Y durante el servicio están orando constantemente. Mi casa será llamada casa de oración. Jim Cymbala, que predicó este sermón, empezó con una congregación de 8 o 9 personas. Decidió empezar un tiempo de oración los martes. Él dijo en su sermón, no lo puse aquí, pero puso en su sermón que él no fue a ningún seminario, no sabía nada, y sus primeros sermones, y aún él mismo se quedó dormido en sus sermones. Pero empezó en 1971. Llegaron 12 personas el martes para un tiempo de oración. Se agarraron de la mano y oraron, y 5 minutos después terminaron. Pero Dios empezó a trabajar. Por los próximos años, el Tabernáculo de Brooklyn empezó a conocerse como una iglesia que ora. No he visto las cifras hoy, pero hace 5 años, cada martes, más de 3,000 personas llegaban al servicio de oración. Empieza a las 7, pero muchos llegan listos a las 5. Es increíble cómo esa iglesia ora. Dice que en los primeros 8 años empezaron 14 iglesias debido a la iglesia que ora. De hecho, en 2006, los pastores de nuestra iglesia en Tennessee manejaron 970 kilómetros de ida, se quedaron la noche, fueron a esta reunión de oración la otra noche, se quedaron y regresaron a Tennessee otros 970 kilómetros, nada más para ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y dijeron, es una cosa única. Personas llegan de mucho lejos para ver y pedir oración. En 79, Pastor Cymbala dijo que ellos tienen personas que están orando desde 2 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y si necesitaban una oración, petición, pueden mandar y van a estar orando. Entonces, queremos ser una iglesia bíblicamente de ora. ¿Estás dispuesto a ser parte de una iglesia que ora? Sé que cada persona hace en privado, pero aquí la Biblia nos enseña que debemos orar en comunidad, en su casa y en su iglesia. Ese modelo que Jesús nos dejó. Entonces, queremos ser conocida como una iglesia que ora, donde es un placer para Dios escuchar las oraciones de los santos. Vimos que Pablo dijo a Timoteo, ante todo, oren. Billy Graham dijo la oración, primer paso para empezar a planear, oración. Tabernáculo de Brooklyn empezó con muy poquitos, como dije, 8 o 9, y ahora tienen como 10,000 miembros. Por la oración. Y no saben algunos, pero hay grupos de mujeres que están aquí orando específicamente por nosotros aquí enfrente. Si estuvieron dispuestos a hacerlo, estamos muy agradecidos a Dios por ellos. No sé, varones, los animamos a hacer algo similar.
Nuestra iglesia tiene muchos retos, pero solo pueden ser enfrentados con oración. Los invito a acompañarse en tiempo de oración los miércoles. Después del tiempo de la transmisión nos quedamos en Zoom para orar unos por los otros. Eso es vital, hermanos. Todo lo demás no va a avanzar si esta reunión de oración sigue estando tan vacía. Los domingos antes de iniciar el servicio queremos reconocer nuestra dependencia de Dios para cada cosa que hacemos en el servicio. La predicación, la música, testimonios, lo que participamos en cada detalle del servicio. Los oyentes tienen que ser bañados en oración. Es muy probable que no llegamos a ser una congregación de 10,000 y no es nuestra meta. Dios es el que determina eso, es su plan. Nuestro objetivo es ser una iglesia obediente a Dios, fortalecida por el Espíritu Santo para enfrentar los retos continuos. Sobre todo, dar gloria a Dios, a ser conocido entre todas las naciones, empezando por esta ciudad de Pachuca. ¿Qué tal si no 10,000, pero que 110 sillas caben aquí? Oramos que Dios toque corazones, que lleguen. Cada silla puede estar ocupada. ¿Ustedes quieren esto? O nada más estamos bien, así, con 30 personas. No vamos a lograr tanto si no somos una iglesia que ora. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no estamos orando, Dios no va a poder contestarnos y hacer grandes cosas y cosas que ni sabemos que está haciendo como congregación. Aplica para tu vida personal también. Estamos clamar a Dios y Él responderá a nuestras peticiones siempre conforme a su voluntad, ¿verdad? Oramos juntos los miércoles, por favor. Dios los espera. Es la base de cada cosa que hacemos aquí. Cada avivamiento en el mundo empieza con oración. No es el predicador, no es la música, es la oración que mueva a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día. Gracias, Señor, por todo lo que aprendí estudiando, preparando para este sermón. Pido, Señor, por nuestro tiempo de oración los miércoles, que más personas, más y más pueden conectarse, Señor, y estamos aquí orando juntos y vemos lo que tú vas a hacer, Señor, a través de las oraciones de tu gente. La iglesia empezó con 120 reunidos y orando por 10 días. Pido, Señor, que seamos una iglesia que ora, que las personas conocen a nosotros como una iglesia que ora. Y Señor, si hay una persona que no te conoce, Señor, que tú, Señor, abres sus corazones para entender que son primero pecadores, que no pueden hacer nada en sus propias fuerzas. Dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Nada puede llevarlos al cielo, nada más que tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz hace 2000 años. Tomó nuestro lugar en la cruz, llevó nuestros pecados y su vida perfecta. Jesús ya puede poner nuestra cuenta, Señor, en los ojos de Dios. Gracias, Señor. Pedimos por este servicio y todo lo que tú vas a hacer. Y pido, Señor, por las personas aquí, que seamos personas que oran y una iglesia que ora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.